empezamos la segunda mesa de este congreso tan interesante, al que tenemos que agradecer muchísimo sus bloques tan bien organizados y el hecho de que nos hayan invitado. A mí me ha tocado moderar esta mesa de control y libertad con doña María Milagros Rivera Garretas, que tenía muchísimas ganas de conocerla, ya se lo he dicho, y don Francisco José García Pérez. Empiezo por presentar brevemente, porque el currículum es larguísimo, yo lo sé porque la he citado muchas veces, pero nos han dado un currículum breve para que tampoco se alargue este tema, ¿no? María Milagros Rivera Garretas es catedrática emérita de Historia Medieval en la Universidad de Barcelona y una de las fundadoras de la revista Duoda, de la que todas hemos bebido, porque es una buenísima revista, y del Centro de Investigación de las Mujeres de la Universidad de Barcelona. Es una figura clave en los estudios de género en el ámbito hispánico. Ha contribuido de manera decisiva a introducir en España una mirada política y simbólica feminista sobre la historia, la escritura y la autoridad femenina. Es autora de una obra extensa y ha dirigido proyectos pioneros en torno a la genealogía femenina y la escritura de mujeres en la Edad Media. Pues cuando quiera, Milagros. Pues muchas gracias por tus palabras, muchas gracias, y muchas gracias también al Grupo Humanismo Femenino y Modernidad Europea por darme la oportunidad de hablar aquí. Yo voy a hablar de la libertad femenina en tiempos de Juana I de España, con un subtítulo que he añadido al producirse ya la escritura, que dice Inspiradas por Juana de Arco. Y empezaré diciendo que la vida de la primera reina de España, Juana I, humanista de formación y estilo de vida, mal llamada la loca, marcó decisivamente la cultura y la historia de la primera mitad del siglo XVI español, su siglo más humanista. Lo prueba el esfuerzo gigantesco hecho durante su vida y durante los 5 siglos siguientes por negarla, como todas sabéis, por reducirla a una pobre mujer desgraciada. La cantidad de violencia hermenéutica usada sin tregua contra ella dice que algo muy grande tenían delante sus detractores. De la reina Juana I lo grande fue, en mi opinión, su libertad. Libertad en ella femenina, relacional, totalmente independiente del sentido masculino moderno y posmoderno de la libertad, que es individualista, como todas sabéis. Sentido distinto, esto es importante, sentido distinto de la libertad, no contrario, ni tampoco reducible a la libertad masculina. O sea, propongo, por eso el subtítulo Juana de Arco, Inspiradas por Juana de Arco, un sentido de la libertad que propongo llamar virgen. Ya sé que tomo un camino delicado. Sobre la grandeza y el talento relacional de Juana I, sigo con de lo anterior, baste recordar que reinó siempre con su hijo Carlos I, algo que se niega, como testimonian cantidad de documentos reales. Y recuerdo también que Carlos I o V precisamente abdicó de la corona de España meses después de la muerte de ella, de su madre, la reina Juana. Juana supo seguir y consolidar la tradición existente en León, Castilla, de una manera femenina de entender la realeza, que fue la monarquía en relación. En un mundo individualista que tiende al individualismo más bien, que niega la fuerza relacional de la cultura medieval, ella sigue a las reinas de Castilla que habían entendido la monarquía en relación, o sea, con dos en la cúspide, no uno. Algo
que aunque sorprenda, recuperaría la filósofa Lucy Irigaray, que probablemente no conoció a Juana I, pero ella recuperaría en la Unión Europea en el siglo XX, sin éxito, porque resultaba impensable. Baste recordar también que Juana I de España fue la reina o rey más poderosa del siglo XVI, a consecuencia de la unificación sin guerras por mujeres de España en un solo reino y del descubrimiento y colonización de América, territorios más sustanciosos e interesantes que los del imperio de la Casa de Austria. Lo que querría compartir hoy, sin embargo, es una idea general que se consolidó en su tiempo, en tiempo de Juana I, y que creo que puede resultar fecunda en la interpretación de las humanistas, fueran escritoras o políticas o madres o cortesanas o artistas. Una idea que yo no tuve cuando escribí de las humanistas castellanas tiempo atrás. Es precisamente su condición de inspiradas por Juana de Arco, que conocemos todas como la doncella de Orleans. Juana de Arco como mujer y virgen, doncella, pucelle, mujer y virgen que cambió la historia de la Europa de mediados del siglo XV. Es decir, quiero entrar en qué significa esto de pucelle y de virgen, que siempre nos lo hemos saltado, o casi siempre. Juana de Arco contribuyó a la Guerra de los 100 años y revolucionó la política sexual de su tiempo, yo sostengo. Juana de Arco como ejemplo de excelencia femenina que podía transformar la propia historia de vida. Juana de Arco como la excelencia sin más, sin comparación con el hombre, sin parangón posible. Por tanto, con independencia simbólica. Independencia simbólica que suena extraño, pero que es una cosa muy sencilla, que es independencia de sentido. De sentido, de sentir, de sentido de la vida y de las relaciones, a la que puede acceder y accede cualquier mujer que se mantenga clitórica, o sea, virgen. Mujer que no aprenda a ceder. Juana de Arco, la doncella de Orleans, significó, en mi opinión, una matriz nueva de la libertad femenina. Una matriz que fue la virginidad. La independencia simbólica que viene precisamente de la virginidad. La virginidad trae libertad. La necesitas, la virginidad, para alcanzar la libertad. Algo que hoy resulta difícil de entender a primera vista. Y yo ahora lo digo con cierta ligereza, pero ha sido un proceso largo, de esos que dan vueltas dentro de ti. Pero es en cambio fácil poner esta idea en contraste. Durante la llamada revolución sexual del Mayo francés o Mayo del 68, la virginidad no tenía sentido alguno. Era, si acaso, un estorbo. Juana de Arco estaba perdida, era incomprensible. Ya no significaba nada para nosotras, las jóvenes feministas de entonces. El Mayo del 68 fue una falsa revolución sexual y cultural en la que las mujeres perdimos mucho. La independencia simbólica, insisto, es para una mujer independencia de sentido. Sentido que no cede al patriarcado ni tampoco lucha contra el patriarcado, que de esto hemos hecho tanto, de luchar contra el patriarcado. Y al final, si no lo rodeamos, poco nos da la lucha. Ella simplemente es virgen intocable por el patriarca. Es una joven no instruida, sino valiente, porque es virgen y ella tiene en grado sumo la independencia simbólica. Juana de Arco transformó así la vida, la historia del siglo XV.
La virginidad no tiene que ver con el himen, la penetración y otras fantasías fálicas. Es fidelidad a sí misma, al propio sentir, a la propia inspiración y experiencia, a sus riesgos también. No es ideológica y es algo común y corriente entre las mujeres. La idea de que la libertad es uno de los nombres de la virginidad y no al revés, me vino de la novela histórica contemporánea. Concretamente leyendo la obra o escuchando, porque las novelas yo las escucho si puedo, concretamente escuchando la obra de Philippa Gregory. Philippa Gregory, una escritora británica, si no recuerdo mal, del imperio, de las colonias, contemporánea, viva, tiene una trilogía ambientada en la corte real de Inglaterra en los siglos XV y XVI. Son sobre todo tres novelas, tiene muchas, pero tres sobre todo, tituladas The Lady of the Rivers, The Red Queen, The White Queen. Las nobles de la casa de Lancaster de mediados del siglo XV conocieron, algunas personalmente, todas por su leyenda, a Juana de Arco antes de su proceso y la admiraron. Siguieron su gloria, su proceso y su condena. Algunas presenciaron la condena obligadas cuando fue quemada en la hoguera en la plaza de Rouen el 30 de mayo de 1431. Las hazañas de Juana de Arco, muchas mujeres las comentaron, las vivieron y fueron inspiradas por ella como mujeres. Si todo era posible para una mujer inspirada, no privilegiada, incluso el encabezar un ejército victorioso, también era todo posible para ellas. Pero no era una cuestión de poder ni de privilegio. Era una cuestión de inspiración y de virginidad. De inspiración porque eres virgen. La inspiración y la fuerza le llegan a una mujer virgen, a una que tiene hueco para lo impensable, en realidad. Disculpad. Suena un poco ridículo todavía hoy, y fue esto lo que yo no supe entender años atrás. Daba vueltas dentro de mí a la importancia de la tradición, que la tradición daba universalmente a lo de la Pucelle de Orleans, la doncella, pero no supe profundizar, no supe entender clitóricamente. En su tiempo, en cambio, las mujeres entendieron. La Virgen, la que no cede, es capaz de traer al mundo lo impensable, que nos pasa poco en la academia. Lo impensable excelente, lo excelso. Y las vidas cambian. La felicidad descubre vías, caminos inspirados, revelados, que siguen siendo al mismo tiempo, incluso revelados, ya un misterio. El patriarcado pierde fuerza en sus vidas, desapareciendo incluso. Su voz deja, yo creo, de ser silenciada. Su pluma rebelde. Es más que rebeldía, más que trazo. Un resultado deslumbrante en la segunda mitad del siglo XVI sería la reina Isabel I de Inglaterra, Elizabeth Tudor, también una gran humanista, conocida ella, además, como la Reina Virgen, la reina que nunca quiso casarse ni se casó, la mujer que nunca cedió al matrimonio, es decir, a lo que ahora sabemos desde Carol Bateman, que tiene el nombre de contrato sexual, sin ceder ante todo un pueblo que quería y le pedía matrimonio y descendencia. El punto está, insisto, en la independencia simbólica,
en no ser encontrada nunca donde se espera encontrarte. Philippa Gregory, Philippa Gregory decía en la novela que le dedicó, titulado precisamente The Virgin Queen, la Reina Virgen, da una clave que creo que ayuda a entender fácilmente lo que estoy intentando decir con la expresión independencia simbólica. En la novela y en la historia también, la reina Isabel I tuvo durante años, Isabel I Tudor de Inglaterra, tuvo durante años un valido y amante llamado Robert Dudley. En 1560, la esposa de Robert Dudley murió inesperadamente en circunstancias oscuras. La novela atribuye su muerte a una orden de la reina Isabel I. La población inglesa atribuyó el asesinato al marido de ella, Robert Dudley, el valido y amante de la reina, al que convendría enviudar para casarse precisamente con la reina virgen. Esto era lo pensable en el momento, y la reina lo sabía. De viudo, Robert Dudley siguió en la corte como valido y favorito de la reina, pero Isabel no se casó nunca con él. ¿Por qué? Porque una reina no podía casarse con el asesino de la mujer de su amante y seguir en el trono. Él entendió y siguió a su lado. Así se volvió pensable que una mujer fuera una monarca absoluta, que es lo que Isabel I Tudor quería por encima de todo y que no era pensable en su tiempo. Esto es lo que hizo de ella la reina virgen. Ella no cedió al contrato sexual. No cedió porque este contrato le da al hombre, todavía hoy, poder inexpresable sobre la mujer que entra o cae en él. Era y es esta la gran cuestión, la gran cuestión, la virginidad, que hizo de la virginidad la clave omnipresente de la querella de la rosa y de las mujeres, en la que tantas humanistas participaron, sin que esto tenga nada que ver con el catolicismo ni con la moral. Con lo que tiene que ver, insisto, es con la independencia simbólica femenina. Una prueba es la gran humanista veneciana que fue Moderata Fonte, seudónimo de Modesta dei Pozzi, que escribiría en 1599, o la terminó ese año, su obra maestra El mérito de las mujeres, que se subtitula Donde claramente se descubre cuántos son ellas dignas y más perfectas que los hombres. La gran humanista veneciana Moderata Fonte escribió innumerables frases e imágenes equivalentes a esta que os leo. Prima morte que macchia al corpo mío. Antes muerte que mancha en el cuerpo mío. O sea, la virginidad, una manera de decirla. Se trata, pues, de entender hoy en lo profundo precisamente esto. La virginidad es la matriz de la libertad. La libertad da independencia simbólica. De nuevo, Moderata Fonte, quiera Dios que vosotras no sepáis demasiado pronto dar razón a otros. Así se pierde la virginidad. Esta afirmación no ha caducado. Sigue sin ser impensable la violencia contra las mujeres, las niñas, los niños. Inexplicablemente, aprendemos demasiado pronto a dar razón a otros. O eso parece. A mí me encantaría que me dijerais que no.
Y aquí entra Juana de Arco. Cristina de Pizan, la gran humanista y autora de la querella de la Rosa de las Mujeres, fue una gran admiradora de Juana de Arco. Fue contemporánea suya, aunque Juana fue mucho más joven, obviamente, que Cristina de Pizan. Juana de Arco fue para Cristina la realización en vida de toda su teoría política, de todo su pensamiento y escritos, de una manera completamente inesperada para ella. Ambas murieron casi al mismo tiempo, sin que se pueda saber si Cristina supo o no supo de la condena y muerte de Juana de Arco. Ella parece que solo conoció su triunfo, o por lo menos escribió durante el triunfo. Para Cristina de Pizan, Juana de Arco, o Pizan, como decimos, Juana de Arco fue sobre todo y siempre la Pucelle, la Virgen, la doncella de Orleans, que triunfó porque era virgen. En 1429, en Poissy, Cristina de Pizan escribió para ella, desde la emoción de su estupor ante el portento de sus hazañas, un poema épico titulado precisamente L'Éditier de Jeanne d'Arc, lo que era decible, las hazañas decibles. En este poema Juana de Arco lo consigue todo porque es virgen. Consigue visiones y revelaciones que le vienen dadas por dos grandes figuras femeninas de la tradición cristiana altomedieval, que le llegan a la que no tiene la cabeza colonizada. Dos figuras femeninas de la tradición cristiana altomedieval que eran Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía. Catalina de Alejandría representaba la sabiduría femenina propia de su independencia simbólica como mujer. Santa Margarita de Antioquía representaba la belleza femenina pura. Margarita significa perla en latín. Clítoris, uno de los nombres comunes de la clítoris. Ambas, Catalina y Margarita, se le aparecieron juntas a Juana de Arco, indicándole el camino, su gran destino. Santa Catalina y Santa Margarita fueron en realidad el desdoblamiento altomedieval de la gran filósofa y astrónoma antigua Hipatia de Alejandría, la gran sabia y hermosa mujer del siglo IV-V que fue asesinada en marzo del año 415 en su ciudad Alejandría por monjes cristianos que la apedrearon por la calle, como ha estudiado magistralmente años atrás la historiadora filósofa en realidad italiana Gemma Beretta. El calé callagacé, ese ser bella y ser buena, era en ese momento, el 415, y en ese contexto, demasiado para una mujer según el catolicismo, y tenían que ir la belleza y la inteligencia. La sabiduría y la belleza tenían que ir por separado. En L'Éditier de Juana de Arco, Juana es, en primer lugar, como he dicho, y siempre un milagro, un impensable. Encerrado en la expresión tierna virgen, es pucelle sensible, doncella bienvenida, doncella por Dios dispuesta, doncella bendita, honor del sexo femenino, la doncella por antonomasia, del latín bajo medieval pulicella. Juana de Arco no cabe en el universo patriarcal, tampoco está en contra. Claro, a veces le hemos objetado contra ella que se dedicó a restaurar monarquías, yo qué sé, ¿no? Y no, tampoco está en contra. Ella actúa donde puede actuar para traer lo impensable. Ella simplemente desborda el universo patriarcal, es algo otro. No como excepción, aunque tendamos a veces por olvido, ¿no?, a interpretarla así. No como excepción, sino como mujer común y corriente, mujer que ama y dice, mujer que sabe, mujer que guía, sin ceder al hombre ni ir en contra de él, sin mácula,
Esa es la idea. El secreto, para concluir, está en mantener vivo el misterio. Que no, los misterios no tienen que ver con la Iglesia. Las iglesias, la nuestra, la católica, ha perseguido siempre la mística, sobre todo la femenina, ha perseguido siempre el misterio. Por tanto, yo digo, el secreto está en mantener vivo el misterio, un misterio concreto que se habla poco de él, pero las medievalistas sí que lo conocemos. Es la doctrina medieval de los dos infinitos. La cosmogonía feudal, cosmogonía de agon, de agonía, de vida, no la cosmología. La cosmogonía feudal sostenía que el mundo está constituido por dos infinitos o dos principios creadores. El principio creador masculino, llamado Dios, y el principio creador femenino, que era la materia prima, la llaman, o materia primera. Doctrina viene de doctos y doctas, no que sea cosa de la Iglesia. Por tanto, el segundo, o el otro, más que el segundo, era la materia prima o materia primera, o sea, la madre. Cada uno de estos dos misterios, y este es el secreto, cada uno de los dos misterios es de alcance cósmico. Por tanto, hay que saber vivir con dos todos, como en la poesía alguna, Emily Dickinson. Cada uno de los cuales es el misterio. Un misterio que el alma corporal femenina, es Antonieta Potente la expresión alma corporal todo junto, vive y sostiene sin mayor dificultad. Sobre todo el alma corporal de las mujeres, que nacemos con la capacidad de ser dos. La mentalidad moderna, en cambio, no es capaz de sostener este misterio, como la Unión Europea hizo con Lucy de Garay. Tampoco la posmoderna, que no puede con este misterio y lo niega por la fuerza hasta hoy. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rivera, por su sugerente y magnífica intervención. ¿Alguna pregunta? Hola, Milagros. Hola, ¿qué tal? Perdone usted. Lo que a mí me cuesta un poco es esta valoración de la virginidad, porque al mismo tiempo es el único papel de virtud que nos da la Iglesia, que nos da el patriarcado. Entonces, no me gusta tanto, tengo un regusto que eso sea algo de libertad, porque al mismo tiempo corta la sexualidad femenina por total, no como idea. Sí, yo creo que la objeción que pones es una muestra del patriarcado que tienes dentro, el patriarcado que tienes tú en tu cabeza. La Iglesia tiene un problema, y siempre he dicho muchas cosas sobre la virginidad, pero son hombres los que hablan. La virginidad la sabemos nosotras. Entonces, precisamente han dicho tantas cosas equivocadas, ofensivas, altísimamente ofensivas para una mujer, y nos han inculcado cosas que precisamente el feminismo y sobre todo el pensamiento de la diferencia sexual ayudan a limpiar, a quitar de nuestras cabezas. Gracias, Milagros. De nada. Hola, Milagros. Hola, ¿qué gracias tal? por tu intervención. También tenía una pregunta para ti. Y retomando el hilo de lo que estábamos hablando, me he acercado demasiado. Me ha gustado mucho. También imagino que estás preparando el seminario de Duoda que vamos a hacer este mayo sobre precisamente la virginidad. Y claro, yo también estoy pensando en ese seminario y yo, voy a hablar sobre Elisabeth Schifre el viernes, y una cosa que dice Elisabeth Schifre en su obra es
que Dios le dice, si tú quieres ser virgen, serás virgen. Es decir, que la virginidad no es biológica, como demuestran las místicas medievales y de la primera modernidad, porque muchas de ellas tuvieron hijos, muchas de ellas estuvieron casadas y escogen el camino de la mística y el camino de la vida beguina y la virginidad más allá de la biología, ¿no? Y yo siempre digo que las místicas escogen la virginidad o la castidad para poder amar libremente y para poder vivir su sexualidad con placer libremente, no como una manera de terminar con esa sexualidad, sino simplemente vivirla con placer más allá de los hombres, más allá del coito, ¿no? Que es lo que ellas nos enseñan. Y me ha gustado mucho que hablaras de ella, ahora ya voy a hacer la pregunta, me ha gustado mucho que hablaras de Juana de Arco porque yo lo que he leído de Juana de Arco es totalmente lo contrario. Creo que Juana de Arco ha sido apropiada por la historiografía tradicional y ha sido muy masculinizada, en tanto también como leída como una, incluso, ¿no?, ahora desde la historiografía queer, como un personaje propio del transgenerismo medieval. Y me gustaría que pudieras hablarnos un poco más de tu lectura de Juana de Arco como mujer clitórica, por ejemplo, que me ha sorprendido mucho y me ha gustado que recuperases esa Juana de Arco, que a mí me ha llegado como una mujer guerrera masculinizada, quería decir. ¿Qué opinas de eso? Sí, es muy sencillo, la verdad. Cuanto más vituperio, más libertad femenina. O sea, son historiografías equivocadas, ¿no? Y que no vale la pena ni glosar, ni criticar, ni comentar, ni abundar en lo mismo. Lo que hace Cristina de Pizan es reconocer una verdad femenina profunda, un principio creador femenino de alcance cósmico viviente, ¿no? Y una virgen que triunfa porque es virgen y hace lo que desea porque es virgen. Todo lo demás es perder el tiempo, sinceramente. Es mucho mejor no leer esa historiografía o esas novelas también, como toda la llamada creación literaria, artística, dramatúrgica, etcétera, cinematográfica, sobre Juana I, ¿no? Juana I de Castilla. Es un poco, son dos situaciones equivalentes. Y la idea que a mí me viene de María Zambrano de cuando hay tanto vituperio, tanta violencia contra una mujer o contra las mujeres en general, es porque algo muy grande tienen esos hombres delante, que no solo son incapaces por lo general de entender, sino que cuando lo entienden lo odian. La misoginia es odiar, ¿no? Odiar a la mujer. No vale la pena comentar nada, eso cae todo por sí solo del momento en que la lectora se descoloniza del patriarcado. Queda sin mácula, es eso, sin mácula del patriarcado. Y todo ese repetir cómo nos castigaban, cómo nos vejaban, cómo nos violentaban, pues es igualmente patriarcal, en mi opinión, y muy dañino para la historia humana. Bueno, yo tengo una pregunta para la ministra. La pregunta absoluta de la policía, la policía, que establecemos totalmente hablando del futuro del cuerpo, me pregunto si has podido indagar que había también mecanismos de control a través de los carteles antidoticias, que quedaba constantemente, y si había también como ciertos circuitos de contrabando, de introducción, al intentos como de demostrarles para mirar la posibilidad de verla, que había también como una gama de control del cuerpo a través de la femenina. Bueno, hay que decir que efectivamente sí lo había, te lo digo, porque claro, los médicos consideraban que había alimentos que eran buenos, pero que hoy en día, por ejemplo, las naranjas eran malísimas porque eran ácidas.
Entonces, hay alimentos que hoy en día consideramos que son buenos y en aquella época, por ejemplo, había peces, por ejemplo, la trucha era... Mayo del 68 fue una revolución falsa, según su exposición. Sí, Una revolución fallida. fue una revolución masculina. O sea, en ese itinerario que usted nos ha hecho de deshacer tópicos, este es el último, la revolución masculina. Sí, bueno, ¿Sí? no sé si es el último, pero es uno de ellos. A ver, es cuando las mujeres... Sí, vamos, es una revolución para que las mujeres estuviéramos disponibles a los hombres siempre y que creyéramos en el psicoanálisis. Vale, muchas gracias. De nada. Bueno, pues yo creo que podemos dar por finalizada la sesión, ¿verdad? Ha sido estupenda y muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Rivera. Gracias, así que lo sabía. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.